Bendiciones, mis amados. Aquí estamos dando los últimos toques para terminar en qué fue lo que motivó o entusiasmó, mantuvo vivo el fuego en el corazón y la mente de la mujer del flujo, ya que el tema trata sobre la actitud. Y una actitud, te voy a leer de un resumen que tengo por aquí. Una actitud en un ser humano que no lleve a modificar la conducta, que no te conduzca a cambiar la forma de obrar, de pensar, de hablar, de visionar. Muchas de las personas en su apatía se merman la posibilidad de poder pensar y crear pensamientos de bien y le dan rienda suelta a su memoria para que sea la que domine sus pensamientos, y ésta siempre le va a traer los recuerdos malos, porque los sentimientos y los sentidos fueron perdidos en el paraíso y están dados para llevarte atado al pecado. Leíamos en capítulos anteriores que no se pueden sujetar a Dios. Quiere decir que tiene que haber una persona que entre dentro de ti y domine esa apatía, esa manera de pensar equivocada y errada, para que tu actitud sea diferente, conduzca, te lleve a lograr cambios en tu conducta, tu manera de hablar, de pensar, de hacer, de ver la vida hacia adelante. Una actitud que no conlleve a un cambio de esa manera es igual que un conocimiento sin sabiduría, porque la sabiduría enseña a través de la actitud lo que tú has entendido por el conocimiento. De allí el gran valor que tiene, no que tú tengas la inteligencia para comprender el conocimiento, sino que tengas el entendimiento para desarrollar lo que tú ya miraste que va a dar un cambio. Ahí es donde nace la actitud, nace la motivación de cambio, el entusiasmo, la pasión por hacerlo. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo a esta mujer para estar, a pesar de 12 años, obligada por la ley, obligada por la doctrina, por las costumbres y los hábitos religiosos de aquel tiempo, a no poder escuchar de la palabra de Dios? Y que a pesar de eso, ella se mantuvo firme, con una esperanza constante de que ella iba a alcanzar su sanidad. Bueno, la diferencia entre alcanzar y perder es el entusiasmo, es la motivación, es estar agarrado a algo que sea la palanca para que todos los días que tú te levantes sepas que si no es hoy será mañana, y si no es mañana será el día que sigue, pero nunca se va a caer porque no está en tus fuerzas ni en lo que tú puedes ver por tus sentidos o percibir, sino que ellos están ahora mirando a una fuerza que es mayor y no depende del mundo natural, que es lo que el apóstol Pablo recomendaba, en transformar la manera de pensar. ¿En quién hemos creído? ¿En dónde está colocada nuestra fe? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer pudiera automotivarse por 12 años, a pesar de que la separaron de poder escuchar la palabra, de reunirse para hacer las cosas que se hacían normalmente en ese tiempo para Dios? Bueno, cuando tú miras lo que acontecía ahí en Marcos, te vas a dar cuenta que decía que ella había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Pero
cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él. Es una actitud en donde ella estaba esperando ese momento a partir de los 12 años. Hay algo que va a mover esa actitud siempre, que tiene mucho que ver con lo que te dije, que aparece en la Biblia, con el lenguaje de aquel tiempo, pero que al lenguaje de hoy significa lo mismo. Cuando tú tienes la alegría, el gozo, es porque tú tienes paz. Y tú tienes paz porque tú sabes que Dios te da la paz. Porque la paz del mundo se quiebra fácil, pero la paz que Dios da es permanente. Esa es la que te lleva a tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles. Porque no te vas a mover por el momento ni la situación, sino que te vas a mover por el principio de Dios. Eso necesita insistencia, constancia, resistencia. Y cuando estamos hablando de constancia y resistencia, la una es perseverar haciendo lo que estamos haciendo, aunque no estemos recibiendo resultados. Pero la otra es resistencia, es hacer presión, más de la presión que te está haciendo a ti la dificultad. Ajá. ¿Por qué la mujer del flujo pudo tocar eso? Porque por 12 años ella se negó a ser enferma. Por 12 años ella se resistió a que tenía que morir enferma con flujo. Por 12 años ella se resistió a que todo el mundo la maldijera y la desechara. Ella se resistió a verse en esa forma. Ella se veía congregándose en la sinagoga, se veía volviendo a cantar y a danzar para su Señor como todas las mujeres de esa época. Ella se veía ahí donde aquellos religiosos que la habían desechado, se veía nuevamente escuchando de la palabra. Ella se veía nuevamente caminando no como la maldita, no como la mujer inmunda. No, ella siempre resistió el pensamiento negativo. ¿Por qué ella tocó el manto? Fue por eso. Porque en su mente no tenía cabida el pensamiento de derrota, el pensamiento de pérdida. Pero recuerda una actitud que se necesita para poder llegar a la acción. Resistencia y persistencia. La persistencia es que no puedes fallar de dejar de hacer lo que estás haciendo en el nombre del Señor. Porque en Santiago leíamos que el que es ambivalente, el que está entre dos pensamientos no va a recibir nada. No, ella estaba convencida, segura de que lo que sus padres le habían enseñado tenía valor, tenía principio, lo había visto y que Dios no la iba a desamparar. El por qué nosotros fallamos en lo que nosotros hacemos, porque nuestra persistencia se agota, porque está parada en los hechos pasados, en los que estamos viviendo o en lo que la gente nos cuenta. Entonces, el día de hoy no lo estamos viviendo, percibiendo, persistiendo en que por nuestro sentido lo que la vida nos brinda viene de parte de Dios, obligándolos a ver la bendición, la promesa de Dios. Por eso yo siempre comparto cuando hablo de fe, que si tú no puedes oír y ver, tú no vas a creer. Porque tú necesitas oír la voz de Dios, ver lo que Dios te dice. Cuando tú tienes las imágenes de lo que Dios te dice que te va a dar, tú crees. Cuando tú crees, los pensamientos que generan tu mente es la vida de lo que todavía no es, de lo que va a ser. Y ahí empieza a tomar forma la fe. Ahí es cuando tú vas a creer. Ahí es cuando tú vas a hablar. Ahí es cuando lo que tú percibes te lleva a ser persistente. Y cuando hay una persistencia basada en el poder de Dios, tú tienes resistencia para decirle al pensamiento negativo, no tienes cabida. El hecho de que no alcanzamos con nuestra fe es porque nos movemos diferente a como en la fe hay que moverse. Por eso es que ella pudo tocar el manto, porque por 12 años ella persistió, lo dice la Biblia, tratando por todos los medios de ser sanada,
Y cuando escuchó que ese era el Mesías, el Salvador de Israel, cuando ella sabía que le habían negado por tanto tiempo poder escuchar de la palabra de Dios, que solamente había tenido que vivir persistiendo en que en su mente solo se podían colocar los pensamientos que ella había podido entender y crear y almacenar en su memoria de lo que era la palabra de Dios desde niña hasta ese momento. Ella vivió 12 años fortalecida, persistiendo en la promesa. Pero cuando llegó el momento, ya ella había resistido y tenía la capacidad para resistir todo lo que el mundo exterior le decía. Y tuvo la fuerza para poder ir a tocar. Nadie podrá alcanzar la promesa de Dios y convertirla en una bendición, en lo que es la herencia, si tú no tienes en medio de las dificultades la persistencia, esa constancia de que tú te paras firme en lo que Dios dijo y no te vas a salir de allí, no importa lo que se mueva alrededor, no importa cómo venga, no importa lo que escuches, lo que la gente diga, lo que importa es lo que está dentro de ti, en tu mente. En donde se sientan tus pensamientos, esa será la motivación de tu actitud. Esta mujer, que tenía esa insistencia, esa constancia, pudo resistir los 12 años porque se desarrolló en ella el hábito de vencer la adversidad, dando siempre un paso más. Profeta, ¿usted de dónde sacó eso? Déjame tomar agüita, ya te lo explico. Si tú miras que dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, quiere decir que la insistencia de ella por ser sanada creó una resistencia a la enfermedad, que desarrolló en ella un hábito de que ella iba a vencer la adversidad. Porque si estuvo 12 años y cada año de 365 días, son 365 días, casi 4.000 días, 4.000 y piquito, todos los días repitiéndose lo mismo. Hizo un hábito en su levantar y en su acostarse y en su caminar de que iba a ser sana, porque Dios la iba a hacer sana. Pero ella tomó una actitud, comenzó a buscar todos los medios por los que Dios la podía sanar. Quiere decir que cuando tú haces de un hábito pelear contra la adversidad, siempre vas a dar un paso más. El problema es cuando vemos la adversidad y no queremos enfrentar el problema. Cuando tú tienes una adversidad y no enfrentas el problema, lo que te estás habitando es a ser irresponsable, porque no quieres tomar la responsabilidad de enfrentarte con lo que hay que solucionar. Hay muchas personas que dejan pasar los días y las semanas y cuando ya quieren hacer algo, ya lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de enfrentar la responsabilidad de colocar en su mente pensamientos para solucionar un problema. Entonces no hubo persistencia, sino que se le huyó a poder hacerle resistencia al mal. Entonces se anida el mal en tu mente. Tus pensamientos van a ser malos. No habrá en ti un hábito que te enseñe y todos los días en contra de las adversidades. Pero cuando tú puedes crearlo diferente, todos los días la misericordia de Dios te llevará un paso más adelante. Todos los días tu fe será ejercitada. Todos los días tu mente tendrá pensamientos nuevos de alegría, de gozo, de prosperidad, de salud, porque tú te estás parando en lo que Dios dijo. Tú estás caminando por la fidelidad de Dios. Por eso esta mujer pudo llegar a tocar el manto, porque se habitó a luchar por 12 años, colocando en su mente pensamientos contrarios a todo lo que los médicos le estaban diciendo.
Por eso es que muchas personas que reciben noticias fatales en su salud, de cualquier índole, inmediatamente se niegan a vivir eso. Su cuerpo comienza a generar vida, porque ellos comienzan a verse bien. Y hay gente que ha partido con el Señor creyendo hasta el último momento que han estado vivos. Profeta, ¿y por qué se mueren? Bueno, llegó el momento en su vida que Dios vio que eso iba a pasar. Pero ¿sabes qué pasó? Esa persona, en el tiempo que vivió así, le movió el piso a mucha gente y le cambió su manera de ver y de pensar por ver la actitud hacia el triunfo en esa persona. Y por eso tú ves que se hacen películas y cortometrajes y entrevistas, porque esa persona dejó un legado que fue que nunca se dejó vencer. Por eso se logran hacer las cosas, por eso se alcanza lo sobrenatural de Dios, cuando tú mismo puedes probar que tu fe está hecha en un hábito de conquista, de persistencia, de resistencia, de tomar y pararse en lo de Dios, porque allí está la vida. Ahora vamos a ver a alguien que no fue como la viuda, que ella, de que empezó su problema, empezó en esa constancia que se formó en un hábito en sus 12 años, de estar resistiendo la enfermedad, sabiendo que el Señor la iba a sanar. Ahora nos encontramos en el mismo día con Jairo. A Jairo no le pasó lo mismo. Jairo era un hombre religioso, conocía mucho de la palabra, enseñaba mucho de la palabra, cosas que posiblemente no tenía todo el conocimiento la mujer del flujo, pero la mujer del flujo tenía la vida de esa palabra. Jairo tenía el conocimiento de la palabra, pero no tenía cero de entendimiento, porque si no, su actitud hubiera sido diferente. Pero llegó el día en que él tuvo que tomar una decisión entre lo que él creía y entre lo que Dios decía a través del Señor Jesús. Si Jairo va a buscar a Jesús y le habla tan claramente de que venga y le coloque las manos sobre su hija, él estaba reconociendo que en Jesús había un poder, que en él, siendo uno de los principales, o el principal de la sinagoga, con todo el conocimiento versado teológico, de doctrina, en él no operaba, no funcionaba, no era un hábito en su vida vivir a base de fe. Él vivía abundantemente por las regalías que recibía como sacerdote. Eso está como el que está enseñado a vivir en opulencia, y puede que sea hijo, pero siempre sus necesidades han estado cubiertas. Pero llega el día, di conmigo, llega el día, porque te va a llegar, en que tu fe, tú mismo, vas a probar lo que tú has creído. Entonces ahora tu actitud tiene que generar lo que la fe dice. Jairo no estaba enseñado a eso, pero hubo algo que llevó a Jairo a tomar actitudes de cambio. Su hija se agravó hasta el punto de que cuando él estaba caminando con Jesús, la hija murió. Pero mira lo que pasa por la vida de este hombre antes de que su actitud sea totalmente de cambio. Y cómo le son quebradas en el momento en que toma la actitud, cositas que tenían que salir de su vida para poder que el Señor hiciera algo. Porque hay gente que tiene actitud de cambio, pero ellos en su conducta no quieren cambiar. Ellos quieren que Dios haga cosas para ellos. Por ejemplo, tú llegas y dices, bueno, tenemos que orar más porque es un año difícil,
tienes que en este año dedicarte más tiempo a la oración para con el Señor, hacer ese ayuno espiritual que Dios desea, que es esa separación, porque la gente coloca los ojos solamente en dejar de comer, y yo sé que la Biblia lo enseña, que no es la importancia en dejar de comer, aunque soy bien conocedor de que yo no me puedo apartar para el Señor y meterme a un cuarto con tremendo steak de comida, con papa, yuca, arroz, ensalada, y pensar que comiendo de esa manera voy a estar completamente enfocado en lo que estoy haciendo. Pero también sé que los alimentos no son el ayuno de Dios. Eso está en el camino de estar apartado para Dios. Un verdadero ayuno es separarse para Dios, apartarse para Él, de tal manera que ni el teléfono, ni la televisión, ni la radio, ni el computador, ni las personas, nadie. Es un tiempo a solas con el Señor, en donde indudablemente, si te vas a apartar para Él, pues tu comida va a estar o muy limitada o negada, porque tú vas a estar separado un tiempo. Puede que alguien haga horas, puede que alguien haga un día, puede que alguien haga 3 días, puede que alguien haga 20 días, no lo sé. Yo nunca he hecho 20 días, yo nunca he hecho 8 días. Me he separado para el Señor 1 día, 2 días, 3 días, el tiempo que Dios me requiera. El día que Él me haga estar más días separado para Él, Él va a requerirme y me va a dar toda la fortaleza para que yo esté separado para Él. Sin teléfono, sin radio, sin televisión, sin internet, sin personas, encerrado solamente con Él. Cuando uno aprende a vivir de esa forma, la actitud está cambiando. Porque estás haciendo cosas que nunca hacías. A Jairo, cuando llega a donde el Señor, lo primero que el Señor hace es que sin hablarle, comienza a tumbarle los muñequitos. Sí, porque hay gente que no tiene ídolos como antes, pero tiene otro tipo de ídolos hoy. Entonces ya no fuma, ya no bebe, ya no parrandea, ya no tiene muchos novios ni novias o amantes de cualquier tipo, como sea. A lo mejor no ve pornografía, pero tiene otras cosas que se le han convertido en ídolos, los cuales leíamos en días pasados. Son iracundos, malgeniados, celosos, ingreídos, humillativos, egoístas, prepotentes, jactanciosos, mentirosos. Bueno, seguiríamos con una lista grandísima. Cuando eso se genera en una continuidad, pues tú tienes un becerrito de oro ahí. Entonces el Señor es experto en crear esos becerros, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Jairo se presenta aquí con el Señor y el deseo de su corazón es solamente uno: que el Señor sane y salve su hija que se está muriendo. Y dice la Escritura así: y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Al verle se postró a sus pies y le rogaba. Oye bien, está hablando de la palabra rogar, insistir, como cuando una persona no te está poniendo cuidado o no tiene la atención suficiente sobre ti y tú le estás suplicando, rogándole, porque tú sabes que la única salvación que tiene es una insistencia para que te ponga cuidado, para que te mire, para que considere tu causa. Entonces, y le rogaba con insistencia.
Estoy leyendo en Marcos capítulo 5, 21 en adelante. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Aquí vamos a ver cómo la perseverancia lleva a este hombre a la conquista, pero en el trayecto de la perseverancia para poder llegar a obtener la sanidad de su hija, él tiene que quebrar una cantidad de costumbres, hábitos, conducta, pensamiento, maneras, formas de ser y de hablar. ¿Por qué? Porque ahora está este hombre de rodillas rogando y suplicando. No una vez, lo narran ahí 3 veces que está rogando y suplicando, con insistencia. Cuando nosotros miramos detalladamente esto, tenemos lo siguiente. Yo aquí saqué algunos apuntes. Una actitud sin conducta es un fracaso, es igual que un conocimiento sin sabiduría. Nuestra actitud y nuestra acción hacia el momento que estemos viviendo determina lo que sucederá. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba enseñado a hacer todo lo que se narra aquí, pero tomó una actitud por la enfermedad de su hija, que él iba a hacer lo que fuera, y delante de una multitud que lo conocían. Usted se puede imaginar al principal de la sinagoga juntándose con el hombre que todo el mundo rechazaba en la sinagoga. Eso está como, por ejemplo, que el presidente Obama se vaya ahora para Cuba y se ponga a felicitar a Fidel Castro o a Chávez y se siente con ellos y comience a deleitarse y a compartir ideas y a decir que está de acuerdo con todo lo que está haciendo y que es lo mejor. Así estamos a ese nivel. Quiere decir que él tenía que comenzar a romper cosas. Lo primero es que si es un hombre de la sinagoga y está yendo a buscar a Jesús, él está manifestando públicamente en que su creencia religiosa y judía la está dejando de lado porque no le sirve para la circunstancia que él tiene en ese momento, que es salvar su hija. Cuando él públicamente está desechando lo que ha valorado por siempre, lo que está diciendo es que lo que él sabe no funciona. Que lo que funciona es lo que está viendo en Jesús. Porque ellos, aunque no compartían con el Señor, siempre estaban observando lo que decía, lo que hablaba y lo que hacía. Ahora él se ve enfrentado ante la necesidad de ir por lo que había criticado tanto. Porque siendo el principal de la sinagoga, tenía que estar, para estar acomodado con todos sus amigotes de la jerarquía religiosa, tenía que estar en contra de Jesús. Si no, no lo habían votado. Cuando él decide ir a buscar a Jesús en público, él está inmediatamente rechazando su religión, porque la está dejando de lado para aceptar la creencia. O sea, muchas veces nosotros tenemos que reconocer que lo que tenemos no es una creencia, sino una religión. Y aquí quiero hacerte un poco de énfasis. No vamos a conseguir nada en el Evangelio hasta que nosotros no tengamos un evangelio que produzca. Profeta, ¿cómo es eso de un evangelio que produzca? Bueno, mientras tú puedas cargar la Biblia, la puedas leer, puedas cantar de ella, puedas hablar de ella, puedas decir todo lo que tú quieras de ella,
Pero cuando la Biblia se cierra y se mira tu vida, y en tu vida no está pasando lo que la Biblia dice, lo que tú tienes es una religión. Profeta, ¿qué es una religión? Bueno, es una cantidad de hábitos y costumbres. Sí, tú puedes estar habitado a ir a la congregación el martes al instituto, el miércoles a reuniones de parejas, el jueves de milagros, el viernes reunión de jóvenes, el domingo, el sábado al servicio, el domingo al otro servicio, por la mañana, por la tarde, y puede que tu Biblia ya tenga el olor de tu desodorante, tanto cargarla debajo del brazo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa en tu vida cuando la Biblia se cierra demuestra de que el conocimiento que te está siendo impartido de lo que dice la sabiduría de Dios que tiene que hacer en tu vida no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento que ha llegado a tu mente y a tu corazón no genera pensamientos de entendimiento que produzcan un cambio. Y no producen porque tu actitud no está hacia el cambio. Hay gente que va a la iglesia solo por adquirir conocimiento. Se convierte en un club social. En su casa tienen miles de DVD, cassettes de todos los predicadores, van a todos los seminarios, viajan por toda parte, pero su vida no cambia. ¿Sabes por qué? Porque no has quebrado tu religión. Porque sigues enfrascado como ellos en tener conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Pero de esto lo haremos en el siguiente clip, porque este tema es extenso. Nunca me imaginé, cuando el Señor me la cambió para esta de actitud, que iba a ser tan extenso. Ahora mismo yo sé que es muy extenso, pero tengo que hacer lo que me mandaron a hacer. Así que en el nombre de Cristo Jesús te declaro bendecido y con bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.